Avanzamos, 8 de la mañana con 8 minutos, hablamos de la actividad legislativa, justo esta es una semana distrital en el Congreso, pero quedan casi exactos 7 meses de gobierno y hay mucho que hablar en relación a las prioridades y algunos proyectos que de alguna manera están algo trancados, trabados ahí en el Parlamento. Y para eso está con nosotros hoy la ministra, secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos. Ministra, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Mauricio, Paula, un gusto estar aquí a los auditores y auditoras de ADN. Igualmente. Sí, pues gracias por acompañarnos aquí en los estudios. El Ministerio de la Presidencia encargado justamente de las relaciones entre el gobierno, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ministra, ya lo decía Paula, quedan 7 meses en la práctica, digamos, pero desde el punto de vista del trabajo legislativo, tal vez menos tiempo para todo lo que se ha prometido, todo lo que se ha anunciado, yendo de lo general a lo particular que ya vamos a detallar, pero ¿hay tiempo? ¿Queda tiempo para cumplir con todas las promesas? Bueno, el presidente Boric nos ha mandatado a trabajar hasta el último día, tenemos prioridades, ¿no es cierto? Hemos tenido avances muy sustantivos, como dio cuenta en su cuenta pública efectivamente el presidente, pero nos quedan desafíos muy relevantes en las 3 seguridades: seguridad ciudadana o seguridad pública, seguridad económica y seguridad social, y estamos trabajando por sacar adelante esos proyectos. Uno siempre esperaría que los plazos fueran más holgados, ¿no es cierto?, que las cosas salieran antes. A mí me habría encantado, por ejemplo, que la reforma de pensiones no tardara 10 años, pero los plazos son los que son y nosotros trabajaremos hasta el último día para construir los consensos necesarios que permitan viabilizar iniciativas tan importantes como Sala Cuna para Chile, como la Ley de Cuidados, como la Defensoría de las Víctimas, como el financiamiento de la educación superior, entre otros. ¿Cuán importante es el financiamiento de la educación superior, ministra? Porque el gobierno hace un par de semanas anunció algunas indicaciones que bajan un poco el agua o bajan un poco la tensión en un trámite que ha sido bien complejo, bien resistido también por expertos y por algunas universidades. ¿Cuán importante es para el gobierno un proyecto que es además central en las promesas de campaña de quien hoy día es presidente, el presidente Gabriel Boric, que es terminar fundamentalmente con el crédito con aval del Estado? El proyecto de financiamiento de educación superior, o llamado FES, digamos, tiene mucha relevancia desde 2 dimensiones. Por una parte, como tú bien decías, Paula, porque se hace cargo de poder, ¿no es cierto?, aliviar el peso que tienen muchos estudiantes y de clase media, ¿no es cierto?, con el tema del CAE, y que además proyecta un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Pero también tiene una dimensión muy relevante desde las finanzas públicas, ¿no es cierto?, es uno de los proyectos que hemos levantado y que hay consenso respecto de que no hay, supone un gasto muy importante el CAE, y de esa perspectiva también es una de las medidas correctivas comprometidas en el marco, ¿no es cierto?, de las finanzas públicas y el informe de finanzas públicas presentado recientemente. Efectivamente se han levantado distintas dudas, comentarios. Nosotros estamos trabajando en la Comisión hoy día de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas y esperamos poder seguir trabajando. Hemos presentado algunas indicaciones, seguimos trabajando en algunas otras, sobre todo en lo que tiene que ver con el financiamiento de las instituciones de educación superior, y esperamos, ¿no es cierto?, poder arribar a acuerdos que nos permitan viabilizar esta importante iniciativa. De otra manera, ¿cuán malo para un gobierno que además es de dirigentes estudiantiles o de ex dirigentes estudiantiles que este proyecto no sea ley durante este mandato? Nosotros haremos todos los esfuerzos como gobierno para que podamos viabilizar este proyecto, que es muy importante, como decía, en las 2 dimensiones que he mencionado, y haremos los esfuerzos. Siempre, lo cierto, los proyectos, como decíamos antes, no siempre son fáciles, suponen harto tiempo de conversación, de diálogo, pero el gobierno no va a cejar, digamos, en seguir y continuar con esas conversaciones para poder viabilizar. Ya, pero la promesa no solo era poner fin al CAE, al crédito con aval del Estado, con este proyecto alternativo, digamos, de financiamiento de educación superior, sino que también muchos todavía siguen cobrando la palabra al gobierno de que parte de la promesa era condonar el CAE, era terminar con las deudas de aquellas personas que han pagado, muchos de ellos en exceso, por estos créditos con aval del Estado. ¿Esa promesa se mantiene? O sea, el proyecto, si uno lo analiza, tiene una parte de, ¿no es cierto?, de condonación, con ciertas reglas, por cierto. Tiene el nuevo sistema de financiamiento, ¿no es cierto?, que es una contribución que las instituciones que se adscriban, ¿no es cierto?, los estudiantes no van a pagar, digamos, y luego una vez terminada su carrera, van a pagar una contribución para retribuir, ¿no es cierto?, lo que supuso el financiamiento de sus carreras durante ese tiempo, con ciertas reglas, y esa perspectiva el proyecto incluye, digamos, todas las normas, o sea, todo lo que comprometimos en su minuto, adaptado a la realidad, ¿no es cierto?, que tenemos hoy día, las finanzas públicas, y para poder viabilizarlo, como digo, estamos en conversaciones. Mientras esto se discute, ¿qué decirle a todas aquellas personas que, teniendo los recursos, no están pagando su crédito? Que entiendo que es además una de las preocupaciones que tiene hoy día la Contraloría hacia funcionarios públicos que son deudores del CAE, que tienen un ingreso, que pueden pagar ese crédito y no lo están haciendo. O sea, yo creo que es muy relevante que todas las personas, ¿no es cierto?, el CAE y el nuevo sistema de financiamiento es una contribución para poder, ¿no es cierto?, que las personas puedan
cursar sus estudios de educación superior y obviamente después eso tiene un retorno, ¿no es cierto?, cuando se incorpora al mundo laboral, y es importante que efectivamente eso se pueda cumplir con esas obligaciones porque es lo que permite darle también sostenibilidad al sistema. Y nosotros como funcionarios públicos, por supuesto que tenemos un estándar mayor, ¿no es cierto?, que debiéramos tener todos al día todas nuestras deudas, no solo la del CAE. Ministra Macarena Luz, hace algunas semanas el gobierno ingresó también al Congreso, hace algunos días más bien, una reforma tributaria hoy día enfocada en las pymes, que es como la posibilidad que le fue quedando al gobierno después del gran fracaso iniciando este mandato de la reforma tributaria, que el propio ministro Marcel ha reconocido como una de sus grandes frustraciones, ¿no?, a cargo del Ministerio de Hacienda. La derecha ya ha puesto sobre la mesa su negativa, pensando en la lógica como de las compensaciones con esto del aumento de los tributos personales a los más altos ingresos. El ministro Marcel decía el otro día, a la derecha no le importa nada. ¿Usted suscribe ese diagnóstico al menos en este proyecto? A ver, llama la atención que sin haber iniciado siquiera el debate, ¿no es cierto?, del proyecto hay una omisión, o sea, una voluntad, ¿no es cierto?, de no aprobarlo, una disposición de no avanzar en el proyecto, además que este proyecto es un proyecto largamente debatido y comprometido. Nosotros cuando presentamos el proyecto, ¿no es cierto?, para el control de la evasión y la elusión, anunciamos este proyecto, de hecho lo separamos, y esto era una noticia esperada que venimos trabajando con las pymes. Hay que destacar que no solo beneficia a las pymes, sino también a la clase media de manera muy importante. Tenemos casi 1 millón de pymes, tenemos casi 900.000 personas que serían beneficiadas con un crédito, ¿no es cierto?, por los gastos en arriendo. Tenemos también devolución por los gastos en el sistema educativo, y también la posibilidad, un tema que, ¿no es cierto?, ha estado muy en el debate, para que los adultos mayores tengan un beneficio adicional para el pago de las contribuciones, que no va a poder superar el 5% de sus ingresos si están dentro del 60% de las personas más vulnerables. Y esa perspectiva, entonces, estamos hablando de más de 1.900.000 beneficiarios, con el contrapeso, ¿no es cierto?, porque acá hay una contradicción. Por una parte, ¿no es cierto?, va el ministro de Hacienda, la directora de Presupuesto, a presentar el informe de Finanzas Públicas y se es categórico respecto al, ¿no es cierto?, al tema de la responsabilidad fiscal, las finanzas públicas, que no tenemos mucha holgura, y por otra parte, queremos dar beneficios, pero no tener compensaciones. A ingresos, a gastos permanentes, ingresos permanentes, y por eso es muy importante que esto se compense. Y la compensación es efectivamente respecto al impuesto de global complementario, ¿no es cierto?, la tasa marginal, y que en alrededor estamos hablando de beneficiarios de más de 1.900.000, y los que pagarían este costo serían no más de 70.000 personas y que tienen rentas por sobre los 8.200.000 pesos. ¿Siente usted que la derecha en esto tiene una posición que no va a cambiar más allá de lo que el gobierno presente en materia tributaria, con un rechazo inicial a reformar el sistema tributario en Chile? El ministro Marcel decía el otro día, a la derecha solo le importan los 70.000 contribuyentes de altos ingresos que tendrían que volver a pagar lo que pagaban el 2014. No les importan todos los demás, los 900.000 contribuyentes que se verán beneficiados con el crédito tributario. ¿Cree usted que en materia tributaria la derecha tiene una posición difícil de modificar? Yo espero que, bueno, siempre partimos, ¿no es cierto?, muchos proyectos, este no es el primero ni será el último, que partimos con una disposición negativa. A mí me llama la atención en todo caso que sin conocer el detalle, sin que el Ejecutivo haya ido a presentar siquiera el proyecto al Congreso, ya está mala disposición, pero confío, digamos, bueno, es parte, digamos, el tema tributario siempre ha sido un tema, ¿no es cierto?, que ha generado tensión entre el gobierno y la oposición, y de esa perspectiva yo espero que efectivamente haya una apertura de diálogo, que podamos presentar el proyecto e ir construyendo los acuerdos para poder viabilizarlo. No es razonable, ¿no es cierto?, que porque estamos en un periodo electoral dejemos en pausa las necesidades de la ciudadanía, tan relevantes como los adultos mayores con el pago de contribuciones, o la posibilidad que la clase media tenga un retorno, ¿no es cierto?, un crédito por sus gastos en arriendo. Me quiero quedar con eso último, porque usted lleva años en esto, primero como asesora, fue subsecretaria. Partí muy jóvenes. Sí, es cierto, pero subsecretaria de Hacienda, subsecretaria de la Presidencia, hoy como ministra, y en medio de años que han sido años de elecciones, lo constituyente, pero ahora con una elección parlamentaria y presidencial a las puertas, digamos, de aquí a noviembre, se transforma en un momento difícil para negociar apoyos, respaldos. Hay una oposición que, al menos parte de ella, puede resultar una oposición obstruccionista respecto a algunos proyectos. Bueno, este gobierno nunca lo ha tenido fácil, porque convengamos de que hemos tenido, como tú bien decías, durante todos los años de gobierno ciclos electorales, los procesos constituyentes, las elecciones, ¿no es cierto?, a nivel municipal y de gobernador y gobernadora, y adicionalmente tenemos minoría en ambas cámaras. Entonces, si partiéramos de ese diagnóstico, no partiríamos derrotados, digamos. Entonces, de esa perspectiva, nosotros como Ejecutivo hemos puesto todo nuestro esfuerzo y seguiremos haciéndolo hasta el último día para poder construir esos acuerdos. No es fácil, pero está a la disposición. ¿Colabora
o una oposición que traba proyectos? O sea, yo creo que acá hay distintas oposiciones, está reflejado, hay muchos que han dado el paso, ¿no es cierto?, de llegar a acuerdos y hemos construido acuerdos muy relevantes como el royalty minero, 40 horas, ingreso mínimo, sin ir más lejos, ¿no es cierto?, las pensiones, que es lo más emblemático, que llevábamos 10 años esperando. Y esa perspectiva yo diría que hay algunos que se han restado, ¿no es cierto?, siempre de construir acuerdos, pero hay una mayoría que ha estado dispuesta a hacerlo y yo valoro mucho esa disposición y espero que esa misma mayoría esté disponible también a seguir avanzando y sacar proyectos tan importantes y relevantes que van a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Y en esa búsqueda de acuerdos, ¿cómo mira ustedes del gobierno el respaldo que este fin de semana le dio la DC a Janet Jara? Bueno, para el gobierno progresista, desde luego, la más amplia unidad del progresismo es un hecho relevante, pero todo el tema, digamos, de los partidos, las listas parlamentarias, es parte de la autonomía de ellos y tendrán que avanzar. Nosotros en paralelo seguiremos trabajando en el Congreso con todas y todas para construir los acuerdos necesarios. De todas maneras, hasta acá la democracia cristiana es parte de la oposición, o al menos no es parte del oficialismo en el Congreso. ¿Cuál ha sido el rol que ha cumplido la ADC en un Congreso tan atomizado, ¿no? En un Congreso que tiene partidos tan pequeños, bancadas con parlamentarios fundamentalmente independientes? ¿A su juicio ha cumplido un rol la democracia cristiana para colaborar con este gobierno en el Congreso? Claro, yo haría un distingo, porque una cosa es que no forme parte del gobierno y otra que sea de oposición, y ha tenido una actitud constructiva. Nosotros nos reunimos semanalmente con los jefes de bancada, jefas y jefas de bancada. La DC ha estado incorporado en esos trabajos, ha cumplido un rol clave en muchos proyectos, así que nosotros valoramos y agradecemos ese aporte y esperamos que también sigan contribuyendo a la construcción de esos acuerdos. ¿Suscribe usted el diagnóstico que hacen, por ejemplo, el presidente interino de la democracia cristiana, Francisco Buenchumilla, de que en el oficialismo y ahora particularmente en la DC el factor anticomunismo ya no es un factor que pese en el debate, o se queda con el diagnóstico de que la DC aquí lo que hace es sobrevivir, o sea, como instinto de sobrevivencia para poder tener una participación parlamentaria? Aquí yo creo que lo relevante es que la candidata que ganó la primaria del progresismo no es una candidata del Partido Comunista, es una candidata del más amplio arco que ahora incluye también la ADC y por tanto representa todo el progresismo y tal como ella lo ha señalado, ¿no es cierto?, va a convocar a todos los actores para poder construir un proyecto común, un programa común que permita, ¿no es cierto?, enfrentar la primera vuelta. ¿El anticomunismo no es un factor en debate hoy día? Mira, puede serlo o no, pero yo creo que es bastante... hay mucha caricatura también con respecto al Partido Comunista. El Partido Comunista ha integrado no solo este gobierno, sino el gobierno de la presidenta Bachelet. Hemos trabajado en alianza, digamos, el más amplio progresismo. Nosotros esperamos que podamos seguir haciéndolo. Ministra Macarena Lobos, estamos conversando con la ministra secretaria general de la Presidencia a propósito de elecciones, porque esto tiene que ver con lo electoral. La semana pasada fue la cuenta pública del Congreso, de la Cámara y el Senado. Particularmente el presidente de la Cámara fue bien duro en su discurso, un discurso en el que estaba presente el presidente Gabriel Boric, y emplazó al gobierno en varias materias puntuales. Una de ellas es el test de drogas y otra de ellas es la presión por el voto obligatorio. Quedémonos primero con el tema del test de droga, porque hay parlamentarios que reclaman que hay un proyecto que está en el Congreso, que es una moción parlamentaria, que se ha demorado en su trámite. Y ellos dicen, bueno, aquí hay una cuestión de transparencia, aquí lo único que se le pide al gobierno es cambiar el test de sangre por el test de pelo, que es lo que actualmente se hace, porque quedó así en la ley de presupuesto, ¿no? ¿Cuál es la posición del gobierno en relación al test de droga que para algunos parlamentarios aparece como tan relevante? A ver, varias precisiones respecto a esto. Primero, efectivamente, yo no comparto, digamos, el matiz. Hay un matiz respecto a lo que dijo el presidente de la corporación en orden a que nos habríamos sometido las autoridades al test de droga por la presión de los parlamentarios. Uh-huh. Esto fue una moción, una indicación que se presentó, como tú bien recordabas, en la ley de presupuesto, sí, claro, que nosotros como Ejecutivo decidimos no recurrir al Tribunal Constitucional. Ustedes recordarán que había muchas indicaciones inadmisibles. No recurrimos justamente porque nos parecía relevante avanzar en esta materia y nos sometimos en la misma regla que en los plazos primero que establecía la glosa y en las mismas reglas de que hoy día ya muchos funcionarios y funcionarias se someten a este test. Ustedes hay que recordar que hoy día hasta el nivel de subsecretario hay un test aleatorio para efecto, ¿no es cierto?, de poder verificar, y se hizo la licitación con el Senda y se aplicó a todos los autoridades que mandataba la glosa en los tiempos y forma de ello. Lo que pasa es que ahí los parlamentarios dicen no es un test de pelo, por lo tanto no permite ver la presencia de droga más atrás en el tiempo. Ya, bueno, pero esa es la norma. Nosotros no hemos ajustado a cabalidad a la norma que se
aprobó. Distinto es, ¿no es cierto?, si queremos cambiar esos estándares y esas reglas, y es el proyecto que se está tramitando. Nosotros no tenemos un tema de fondo con el tema del test de drogas, ¿no? Nos parece una herramienta relevante para quienes desempeñamos cargos públicos. El tema de la propuesta que han impulsado la diputada Labra y otros es que en definitiva, como ustedes saben, y se liga un poco con la reforma política y todo, el tema de la inhabilidad para ejercer cargos públicos, tanto del presidente de la República como los parlamentarios, es un tema constitucional. Y acá está tratado a nivel legal. Entonces hay un problema, ¿no es cierto?, de admisibilidad respecto a la iniciativa. Además, generaría costo porque está imponiendo una carga, ¿no es cierto?, una obligación al Ejecutivo, digamos, a realizar los exámenes. Entonces nosotros lo que hemos dicho, que hagamos este debate como corresponde, los instrumentos que corresponden, pero no tenemos en el fondo, digamos, es más bien sobre el instrumento, no sobre el fondo. Oye, y sobre el voto obligatorio, que es otro de los temas que planteaba el senador Sandón como presidente del Senado en esta cuenta pública. Primero, lo conceptual. Ha habido mucha crítica y mucha duda respecto de si corresponde o no estar legislando respecto de estas materias a 4 meses de una elección. Bueno, como yo decía al principio, a uno siempre le gustaría que estas cosas avanzaran más rápido en el Congreso, pero bueno, los tiempos son los que son. Nosotros seguimos trabajando en construir un acuerdo. Aquí se han mezclado algunas cosas, hasta el voto obligatorio, ¿no es cierto?, y el voto extranjero. Se aprobó hace un par de semanas una moción de la diputada Johanna Pérez que establece, ¿no es cierto?, para garantizar el mandato constitucional, que las multas se establezcan solo para los ciudadanos. Ese proyecto ha vuelto a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y Diputadas y seguiremos, ¿no es cierto? Hemos abierto una conversación. Lo que hemos dicho como Ejecutivo es que en el caso del voto extranjero es un tema que no se ha debatido. Si bien se hizo un debate respecto a revolver al voto obligatorio, ¿no es cierto? Hemos tenido itinerarios de ir y volver, voto voluntario, voto obligatorio. En el caso del voto extranjero este debate nos ha dado lo que nosotros hemos planteado que hay que darlo. Efectivamente, los tiempos juegan un poco en contra porque estamos, ¿no es cierto?, a puerta de una elección. La idea no es cambiar las reglas del juego, ¿no es cierto? Es que eso mismo, porque algunos plantean que aquí, a 4 meses de una elección, esto es como tratar de meter la mano en la urna. No, el Ejecutivo lo que ha dicho es que hagamos este debate y obviamente la aplicación temporal de esto será parte de esa propia negociación. Entendemos que hay que dar certeza respecto a un proceso que está a puertas y por tanto eso será una variable relevante al momento de las conversaciones que estamos llevando con la oposición para construir un acuerdo en esta materia. ¿El gobierno no está aterrado con el voto extranjero como planteó Sandón? No, acá lo que nosotros hemos dicho es una cuestión de principio. Que hagamos un debate serio y responsable respecto a si es razonable o no que el presidente de la República y los parlamentarios y parlamentarias sean elegidos por extranjeros. Había cuenta además de que ha cambiado muchísimo la composición, ¿no es cierto?, de la migración en nuestro país. Y a nosotros nos parece, más bien, y aquí se ha hablado mucho de voltereta y todo, el Ejecutivo viene planteando esto ya hace bastante tiempo. De hecho, presentamos indicaciones a la moción de los senadores en el Senado y esta fue rechazada, digamos, nuestras indicaciones y hemos perseverado en abrir ese debate. A mí lo que no me parece razonable es que algunos digan efectivamente que los extranjeros puedan votar, pero al mismo tiempo presenten indicaciones en la ley de presupuesto para que no puedan ir a las escuelas, para que no puedan ir a los consultorios. Entonces ahí nos parece que hay que hacer un debate serio y responsable. Ahora lo que estaba sobre la mesa era el debate sobre el voto obligatorio, o sea, el voto con multa y sin multa para los extranjeros. Y ahí lo que se plantea, ministra, es que el gobierno en el fondo como estrategia dejó caer ese proyecto, porque fue sin voto del oficialismo, que vuelve a la comisión, para intentar avanzar nuevamente en el voto al extranjero. Pero ¿cómo se avanza? Se reconoce la rapidez o la celeridad con la que hay que avanzar en lo del voto obligatorio, ¿no? Sí, por supuesto, como digo, aquí estamos a puerta de una elección, es importante dar certezas y por tanto es parte de la conversación y yo espero que eso ayude también a que nos pongamos de acuerdo lo antes posible. Ya, ministra, por más que uno plantee que, y usted particularmente plantee que todavía queda tiempo, que el gobierno va a hacer todos los esfuerzos, con una mano en el corazón y bien realistamente, ya no hay tiempo para la reforma política, ¿no? O sea, mira, la reforma política es una reforma sumamente importante, hay un diagnóstico común transversal y lo que hemos tenido diferencias es los instrumentos para hacernos cargo de ese diagnóstico común de fragmentación, ¿no es cierto?, que impide llegar a acuerdos que sean duraderos y así hacerse cargo de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. El presidente Boric fue claro, avancemos en hacernos cargo en esta fragmentación sin afectar la representatividad. Y de esa perspectiva, más allá, ¿no es cierto?, de que se pueda lo mismo, no vamos a cambiar las reglas en medio del proceso, entonces más allá de que se pueda aplicar para esta próxima elección, lo importante es que nos hagamos cargo del problema que tenemos porque para futuro va a seguir siendo un problema y de esa perspectiva a nosotros nos parece que debemos agotar no debemos agotar los esfuerzos en poder construir un acuerdo de esa naturaleza. Pero no hay consenso ni siquiera entre los senadores de manera transversal con sus propios parlamentarios de los propios partidos en la Cámara. A ver, solo precisar que lo que no hay consenso es sobre una herramienta específica.
Que es el umbral de 5%, sí. porque el proyecto que presentó el Ejecutivo, que es distinto, ¿no es cierto?, que entró por el Senado, que viene a fortalecer, ¿no es cierto?, los partidos políticos, a establecer la legalidad en los comités parlamentarios, a evitar que los partidos que no tengan representatividad no reciban financiamiento, fue aprobado unánimemente en la Comisión de Gobierno del Senado la semana pasada, y tenemos un itinerario acotado para hacer algunas enmiendas en particular, y nosotros esperamos que tenga un avance sustantivo. En el caso de la moción de los senadores y senadoras que está en segundo trámite en la Comisión de Constitución, efectivamente hubo algunos que rechazaron en general, pero sobre la base de que lo que no están de acuerdo es el umbral de 5%, que el Ejecutivo también, ¿no es cierto?, ha manifestado sus aprensiones al respecto. De hecho, sin ir más lejos, cuando estaba en primer trámite, presentó una indicación que lo suprimía. Ya, ¿podría haber un retroceso de acuerdo al resultado de la elección en cada uno de estos avances? Porque aquí se ha planteado por parte de algunas candidaturas que hay una serie de cosas, particularmente desde la derecha o de las derechas, que hay cosas que revertirían si es que llegan a ser gobierno. ¿Usted no teme que todo lo que se ha avanzado en determinada dirección durante estos 4 años se revierta si es que ganan las candidaturas de Kast, de Kaiser, de Matei? Bueno, ellos mismos lo han planteado, como tú bien dices, por tanto es un riesgo inminente, dado que ellos han levantado parte de sus discursos de campaña sobre eso, y a nosotros nos parece muy relevante que cuestiones tan sustantivas como son, ¿no es cierto?, los cambios que hemos logrado hacer en la reforma de pensiones, introduciendo el seguro social y el financiamiento tripartito, y que va a poder permitir mejorar las pensiones, ¿no es cierto?, de los pensionados de hoy día y del futuro, o los temas relevantes como ha sido el ingreso mínimo, el royalty minero, o los avances que hemos tenido en tema de género, digamos, transversalización de género, y lo que estamos avanzando en materia de cuidados, la ley, ¿no es cierto?, de violencia integral, o la ley Papito Corazón. Efectivamente son cuestiones que han permitido mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, y nosotros esperamos que eso esté, ¿no es cierto?, al centro de las propuestas que hagan los candidatos, y efectivamente vayamos construyendo sobre lo que se ha avanzado y no revertir estos avances importantes. Ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, sabemos que tiene comité político, sí. Así que muchísimas gracias por venir a este ADN hoy. Gracias a usted, un gusto conversar con usted. Igualmente, buenos días. Buen día.